Nunca olvidaré el día en que todo cambió para mí. Un día común que se volvió el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Fue un golpe inesperado, una acusación que cayó sobre mí sin fundamento, sin pruebas, sin justicia. Recuerdo esa mañana con una claridad dolorosa. Salí a la calle como cualquier otro día, con la rutina que creía controlada, con la esperanza de avanzar, de construir algo mejor. Pero entonces, sin previo aviso, todo se derrumbó. La noticia llegó a mis oídos como un balde de agua fría. Me acusaban de algo que jamás había hecho, algo que podía arruinar no solo mi reputación, sino también mi vida entera. Sentí que el mundo se detenía, que el suelo se abría bajo mis pies y que la oscuridad me envolvía. No entendía cómo podía estar pasando eso, cómo alguien podía señalarme con el dedo y etiquetarme como culpable sin pruebas, sin darme siquiera la oportunidad de defenderme. La injusticia me golpeó con fuerza, y me dejó sin aliento. Pero en lugar de hundirme en la desesperación, decidí que debía luchar. Que no podía dejar que una mentira destruyera todo por lo que había trabajado. Fue un camino difícil, lleno de obstáculos y momentos en los que sentí que todo estaba perdido. Las miradas desconfiadas, los comentarios detrás de mí, la incertidumbre del futuro, todo se sumaba al peso que debía cargar. Pero aprendí a mantener la calma y a buscar la verdad, a pesar de la presión y la adversidad. Me armé de paciencia, de pruebas, y de la ayuda de quienes creían en mí. Cada día era una batalla, una lucha por demostrar mi inocencia y recuperar mi dignidad. No fue fácil enfrentar el sistema, las burocracias, y las dudas de quienes no conocían la verdad. Pero poco a poco, con esfuerzo y perseverancia, comencé a ver señales de justicia. Las pruebas comenzaron a aparecer, las mentiras se desmoronaron y la verdad salió a la luz. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente pude limpiar mi nombre y recuperar la confianza de quienes me rodeaban. Esa experiencia me enseñó el valor de la justicia verdadera, la importancia de luchar por la verdad y la dignidad. Hoy, cuando miro atrás, no solo veo la injusticia que sufrí, sino también la fuerza que encontré para superarla. Me convertí en un ejemplo para otros que enfrentan situaciones similares, en un símbolo de que la verdad siempre puede prevalecer. Entendí que la justicia no siempre es fácil ni rápida, pero que vale la pena luchar por ella con todas las fuerzas. Si alguna vez te han acusado injustamente, quiero que sepas que no estás solo, que la verdad tiene poder y que puedes salir adelante. Que mereces ser escuchado, respetado y defendido. Que la injusticia puede ser vencida con paciencia, fortaleza y apoyo. Y que tu dignidad es algo que nadie puede quitarte si no se la das. Durante mucho tiempo, viví atrapado en un ciclo que parecía no tener salida. Me negaron oportunidades, me cerraron puertas sin siquiera darme una chance de demostrar mi valía. Esa sensación de ser invisible, de ser rechazado una y otra vez, se volvió una sombra constante que pesaba sobre mis hombros. Cada vez que enviaba un currículum, cada vez que intentaba entrar a algún lugar, me topaba con un muro que parecía infranqueable. Sentía que no importaba cuánto me esforzara, que no bastaba ser bueno o responsable. Que había algo en mí, en mi historia o en mi origen, que los demás veían como un obstáculo. Las palabras no dichas, las miradas esquivas, los silencios incómodos eran mi respuesta habitual. Me negaron oportunidades por mi nacionalidad, por mi acento, por la ropa que llevaba, por no encajar en el molde que otros esperaban. Recuerdo las veces que me senté solo, frente a la computadora, viendo cómo otras personas conseguían empleos que yo anhelaba. Sentía una mezcla de tristeza, frustración y rabia que me quemaba por dentro. Pero también una chispa de rebeldía que me decía, esto no puede ser todo, tú mereces más. No podía quedarme esperando a que alguien cambiara las reglas del juego. Tenía que tomar el control de mi vida y crear mis propias oportunidades. Así que comencé a estudiar, a formarme en lo que me apasionaba, incluso cuando no tenía recursos ni tiempo libre. Horas y horas frente a libros, cursos online, prácticas, buscando mejorar mis habilidades y prepararme para cuando llegara la oportunidad. Al principio, la soledad era abrumadora. Nadie creía en mí, ni siquiera yo mismo a veces. Pero poco a poco, fui construyendo un plan,
un proyecto que me permitiera dejar de depender de la benevolencia ajena. Decidí emprender, empezar mi propio negocio, aunque las dudas y el miedo estuvieran presentes. Las primeras etapas fueron duras. No tenía capital, ni contactos, ni experiencia real en gestión. Pero tenía la determinación y la convicción de que podía lograrlo. Cada obstáculo era una prueba que debía superar, cada error una lección para aprender. Busqué asesoría, me rodeé de personas que compartían mis valores y visión. Poco a poco, mi empresa comenzó a crecer, y con ella, mi confianza. No solo estaba creando un negocio, estaba creando un espacio donde otras personas como yo pudieran encontrar oportunidades que antes les negaban. Convertí mi experiencia de exclusión en una fuerza para generar cambio. Hoy, cuando miro atrás, veo que todas esas negativas fueron en realidad el combustible que encendió mi motor. Si me hubieran dado las oportunidades, quizás no habría aprendido a luchar con tanta fuerza. Por eso, ahora soy quien abre puertas, quien crea oportunidades para otros. Porque sé lo que significa sentirse rechazado y sé también lo que puede cambiar una mano tendida. Mi empresa no solo es un negocio, es un refugio para quienes buscan una segunda oportunidad, una plataforma para que sus voces sean escuchadas. Estoy orgulloso de haber transformado el dolor en esperanza, la exclusión en inclusión. Si alguna vez te han negado una oportunidad, quiero que sepas que no estás solo. Que puedes tomar las riendas de tu destino y crear el futuro que mereces. No esperes a que otros te den permiso para brillar. Eres capaz de construir tus propias puertas y abrir caminos nuevos. La vida puede negarnos muchas cosas, pero nunca puede quitarnos la capacidad de soñar y actuar. Sentir vergüenza es algo que cala hasta lo más profundo del alma. Es una sombra que se arrastra silenciosa, que te hace querer esconderte del mundo, que pesa como una cadena invisible que aprieta y no te deja respirar. Yo la conocí bien. La vergüenza de no tener donde dormir, de vivir en el suelo, de sentir que el mundo me miraba con desprecio y juicio. Esa vergüenza no era solo una emoción pasajera, era un constante recordatorio de mi fragilidad y vulnerabilidad. Me acompañaba en cada paso, en cada mirada que sentía de reojo, en cada palabra no dicha pero sentida con fuerza. Era un monstruo que me susurraba al oído que no valía, que no merecía ayuda ni cariño. Durante años, esa vergüenza me llevó a esconder mi realidad. No quería que nadie supiera que pasaba noches en el frío, que me levantaba con el estómago vacío, que mi vida se había convertido en una lucha diaria por sobrevivir. Me vestía con la mejor ropa que podía conseguir y forzaba una sonrisa para aparentar normalidad, para evitar las preguntas incómodas y el rechazo. Pero ese disfraz no podía ocultar el dolor que llevaba dentro. La vergüenza era un grito silencioso que me oprimía el pecho y me aislaba de quienes me rodeaban. Me hacía sentir solo, invisible y pequeño. Hubo momentos en que la vergüenza fue tan grande que casi me vence. Me encontraba a punto de rendirme, de dejar que esa sombra me tragara por completo. Pensaba que no merecía algo mejor, que estaba destinado a esa vida de sufrimiento y rechazo. Sin embargo, en medio de ese abismo, algo cambió. Un día me miré al espejo y decidí que no podía dejar que la vergüenza definiera mi vida. Que aunque el dolor fuera inmenso, tenía que encontrar una forma de transformarlo. Ese fue el comienzo de un largo camino hacia la sanación y la reconstrucción. Decidí enfrentar mi verdad, sin ocultarla ni negarla. Comencé a compartir mi historia con personas de confianza, a mostrarme tal como era, con mis heridas y mis luchas. Descubrí que al hacerlo, la vergüenza perdía poder. Porque cuando la oscuridad se muestra, deja de asustar. Esa honestidad me abrió puertas inesperadas. Encontré apoyo en lugares y personas que jamás habría imaginado. Gente que me escuchaba sin juzgar, que me tendía la mano y creía en mi capacidad para salir adelante. Con ese respaldo, empecé a trabajar en mí mismo. A sanar las heridas que la vergüenza había dejado, a reconstruir mi autoestima y mi dignidad. Aprendí a perdonarme por sentir vergüenza y a aceptar que esa emoción no me definía, solo era parte de mi historia. Empecé a ver mi pasado con ojos distintos. Las dificultades dejaron de ser una carga y se convirtieron en enseñanzas. Cada noche en el suelo,
cada mirada de rechazo, cada lágrima derramada se transformaron en peldaños para alcanzar el éxito. Entendí que el orgullo no es arrogancia, sino reconocimiento del propio valor a pesar de las adversidades. Comencé a aceptar mis imperfecciones y a celebrar mis logros, por pequeños que fueran. Descubrí que el éxito no se mide solo en dinero o estatus, sino en la capacidad de superar el miedo, la tristeza y la vergüenza. Con el tiempo, decidí compartir mi experiencia con otros que estaban en situaciones similares. Quise ser un faro de esperanza, un ejemplo de que es posible transformar el dolor en fuerza. Creé espacios de apoyo, proyectos que ayudan a personas en situación de vulnerabilidad a recuperar su dignidad y construir un futuro mejor. Cada historia que escuchaba me recordaba la importancia de no juzgar y de tender la mano sin condiciones. Ver cómo otros lograban levantarse me llenaba de orgullo y reforzaba mi compromiso. El camino no fue fácil ni lineal. Hubo recaídas, momentos de duda y desánimo. Pero aprendí que la perseverancia es la clave para convertir la vergüenza en orgullo y éxito. También comprendí que el éxito verdadero implica compartir y devolver a la comunidad lo que uno ha recibido. Hoy, cuando miro atrás, siento un orgullo inmenso por lo que he logrado. No solo por haber superado la vergüenza, sino por haberla convertido en un motor que me impulsa a ayudar a otros. Mi historia es un testimonio de que nadie está condenado a vivir con vergüenza ni a quedarse en la oscuridad. Que el orgullo nace cuando aceptamos nuestra historia y la usamos para crecer. Si estás pasando por momentos de vergüenza o dolor, quiero que sepas que no estás solo. Que tu valor es inmenso, aunque a veces no puedas verlo. Que mereces respeto, amor y oportunidades para brillar. Y que el éxito está al alcance de quien se atreve a transformar sus heridas en fortalezas. Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para no rendirse. La vergüenza puede ser solo el inicio de un camino hacia el orgullo y la grandeza. Desde que tengo memoria, sentí el peso de ser invisible. No es solo que las personas no te vean físicamente, sino que te traten como si no existieras. Como si no tuvieras opinión, ni derechos, ni sueños. Eso fue lo que me pasó durante muchos años, me trataron como nada. Recuerdo esas miradas que pasaban por encima de mí sin detenerse, como si yo fuera un fantasma en un mundo que no me pertenecía. En la escuela, mis compañeros se burlaban de mi acento, de mi ropa vieja, de mi manera de ser. No era un rechazo explícito ni violento, era una indiferencia cruel, un apartamiento sutil que me dolía más que un insulto. Al principio, intentaba integrarme, ser parte, pero siempre me encontraba en los bordes, excluido sin palabras. Me di cuenta pronto que mi voz no tenía valor para ellos, que mis palabras no eran tomadas en cuenta. En las reuniones familiares, mis opiniones eran ignoradas o minimizadas. Calla, no sabes de qué hablas, me decían, o simplemente cambiaban de tema cuando intentaba hablar. Sentía que no importaba lo que dijera, porque para ellos yo era menos que nada. En el trabajo, la historia se repetía. Mis ideas eran rechazadas o no escuchadas. Había un patrón de exclusión silenciosa que me hacía sentir que no tenía derecho a estar ahí. Eran gestos pequeños, pero que sumaban un muro inmenso que me separaba de los demás. Una vez, en una reunión, propuse una solución para un problema que el equipo enfrentaba. Nadie me prestó atención. Minutos después, otro compañero repitió mi idea y recibió elogios. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me hizo querer desaparecer. Ese día, sentí que mi voz realmente no importaba, que podía gritar hasta quedarme sin aire y nadie me escucharía. Fue un golpe duro para mi autoestima. Pero en medio de esa oscuridad, algo en mí comenzó a despertar. Una chispa pequeña pero firme que me decía que no podía seguir siendo invisible, que tenía que hacer algo para cambiar esa realidad. Empecé a preguntarme, ¿por qué me tratan así? ¿Qué puedo hacer para que me respeten? ¿Cómo puedo hacer que mi voz valga? La respuesta no fue fácil ni inmediata. Comprendí que para que me escucharan, primero debía creer en mí mismo. Que si yo mismo dudaba de mi valor, nadie más lo haría. Así que comencé un proceso de autodescubrimiento y trabajo personal. Empecé a leer libros sobre autoestima, comunicación y liderazgo.
Busqué apoyo en amigos y mentores que creían en mí. Con cada paso, fortalecía mi confianza y aprendí a expresarme con claridad y seguridad. Practicaba hablar en voz alta, en pequeños grupos, hasta que mi voz dejaba de temblar. También entendí que el respeto se gana con acciones, no solo con palabras. Así que me esforcé más, aprendí más, me preparé para ser el mejor en lo que hacía. Cuando fui más competente, cuando mis resultados hablaron por sí solos, las personas empezaron a cambiar su actitud. Ya no podían ignorarme. Pero la verdadera transformación no fue solo externa, sino interna. Aprendí a valorarme por quien soy, no por lo que otros piensan de mí. Eso me dio la libertad de ser auténtico, de expresarme sin miedo ni vergüenza. Con el tiempo, mi voz se hizo fuerte, no solo en el trabajo, sino en la comunidad y en mi familia. Comencé a participar en grupos, a defender mis ideas, a liderar proyectos. Mis palabras empezaron a generar impacto y a inspirar a otros. No fue un camino lineal. Hubo días de duda, de miedo, de querer volver a esconderme. Pero cada vez que esos sentimientos aparecían, recordaba todo lo que había logrado y me obligaba a seguir adelante. Uno de los momentos más significativos fue cuando pude dar un discurso frente a un grupo grande de personas. Al principio, sentí miedo, las manos me sudaban y el corazón me latía fuerte. Pero al empezar a hablar, sentí una conexión profunda con la audiencia. Vi en sus ojos atención y respeto, y en ese instante comprendí que mi voz tenía poder. Ese día sentí que por fin había llegado a ser escuchado, y que podía usar mi voz para ayudar a otros que, como yo, alguna vez fueron tratados como nada. Hoy, mi voz es respetada porque he luchado por ella, porque la he cultivado con paciencia y coraje. Porque sé que ser escuchado no es un derecho que se nos da, sino algo que debemos ganar y proteger. Y lo más importante, porque la respeto y la uso con responsabilidad. A quienes me trataron como nada, les digo que no lograron apagar mi voz. Que al contrario, me hicieron más fuerte. A quienes se sienten invisibles, les digo que su voz importa, que merecen ser escuchados y respetados. No permitan que nadie les quite su espacio ni su dignidad. Levanten la cabeza, hablen con fuerza, construyan su camino y hagan que el mundo los escuche. A veces, la lucha más dura no es contra el mundo. Es contra uno mismo. No contra enemigos que se ven, ni contra voces que insultan desde afuera, sino contra ese susurro cruel que se mete en tu cabeza y te repite, una y otra vez. No eres suficiente, nunca lo serás. Yo viví con esa voz. Dormía con ella. Despertaba con ella. Comía cuando comía con ella. Y esa voz tenía un nombre, vergüenza. No una vergüenza sana. No la que aparece cuando uno comete un error real. Era una vergüenza implantada, acumulada, como moho emocional. Una que nació cuando empecé a ser tratado como si no valiera. Cuando las puertas se cerraban, cuando los ojos se desviaban, cuando mi presencia parecía molestar. Era la vergüenza de no tener. La vergüenza de ser el inmigrante que no habla bien. El que trabaja en lo que puede. El que se calla para que no lo echen. El que duerme en el suelo, pero se levanta como si nada. Yo conocí bien esa vergüenza. Y la odiaba. Pero también la cargaba. Porque la había interiorizado tanto, que ya no sabía quién era sin ella. La primera vez que sentí esperanza y vergüenza a la vez fue confuso. Fue una tarde en la que había terminado de limpiar una obra en construcción. Estaba solo. El resto del equipo se había ido sin despedirse. Ni un gracias, ni un buen trabajo. Me quedé sentado en una escalera de cemento, mirando mis manos sucias. Tenía hambre, las piernas temblaban del esfuerzo, y aún así, sentí algo distinto. Una voz interna dijo: ¿y si un día yo tuviera mi propia cuadrilla? ¿Y si yo contratara, en vez de pedir ser contratado? Esa idea me golpeó el pecho como un relámpago. Me hizo sonreír. Pero también me dio miedo. Y ahí volvió la otra voz. ¿Tú? ¿Quién te va a seguir a ti? ¿Quién te va a tomar en serio si no puedes ni mantenerte en pie? Ese fue el primer enfrentamiento real entre la vergüenza y la esperanza. Y, aunque parezca una tontería,
Ese pequeño momento de contradicción fue un punto de inflexión. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Me levantaba cada mañana con dos versiones de mí mismo. Uno que quería pelear, mejorar, salir adelante. Y otro que me susurraba que no valía la pena, que era mejor conformarse con lo poco que tenía. Y no te voy a mentir, muchos días ganaba la segunda voz. Dejaba de intentar. Bajaba la mirada. Me volvía pequeño. Pero otros días, la esperanza se aferraba a mí con uñas. A veces bastaba un gesto. Una mujer mayor que me daba un café caliente sin cobrarlo. Un niño que me sonreía en la calle. Un mensaje de texto que decía gracias por el trabajo. Pequeños destellos. Pero cada uno encendía algo en mí. La vergüenza es como un peso en el pecho. La esperanza, una llama que arde bajito. Con el tiempo empecé a hacer cosas pequeñas, pero distintas. Guardaba monedas en un sobre para comprar un libro de contabilidad. Iba a la biblioteca pública a leer sobre trámites de empresas. Preguntaba sin miedo a personas que me inspiraban. Y, lo más importante, empecé a escribir lo que soñaba, aunque me pareciera ridículo. Uno de esos días escribí en un papel arrugado. Tener una pequeña empresa de limpieza con gente buena que trabaje conmigo y donde nadie se sienta menos. No lo compartí con nadie. Me dio vergüenza hasta guardarlo. Pero lo doblé y lo puse en mi bolsillo. Y cada vez que dudaba, lo tocaba. Ese papel se convirtió en mi ancla. Pero la lucha continuaba. Me ofrecieron un trabajo mal pagado, sin contrato. El tipo me dijo, es lo que hay. Si no te gusta, hay 10 más como tú esperando. Sentí una rabia silenciosa. Durante años habría aceptado. Pero esa vez, dije no. Esa fue una de las decisiones más difíciles y más liberadoras que tomé. Porque ese día elegí respetarme, aunque me costara pasar hambre otro día más. Y ahí lo entendí, la esperanza es más fuerte que la vergüenza cuando se convierte en acción. Hubo recaídas. Muchas. Hubo noches en que lloré en silencio. Días en que dudé si estaba haciendo el ridículo. Veces en que me reí solo de mis propias ideas locas. Pero seguí. Pasito a pasito. Guardando dinero. Pidiendo ayuda a quien sí me veía. Registrando mi idea en una oficina pública donde me atendieron con frialdad, pero me sellaron los papeles. Contratando a la primera persona que creyó en mí, un compañero que también había dormido en el suelo. El día que pusimos el primer uniforme limpio con el nombre de la empresa bordado, lloré. No por el éxito, sino porque supe, en ese momento, que había vencido a la vergüenza. Ya no era el que se escondía. Era el que caminaba erguido. El que había creado algo desde la nada. El que ofrecía trabajo con dignidad. Ese día no necesitaba que nadie me aplaudiera. Ya me había reconocido a mí mismo. Hoy no olvido de dónde vengo. A veces voy a los mismos parques donde dormí. No para victimizarme, sino para recordar. Para mirar al cielo y agradecer a aquel yo del pasado que no se rindió. Y también para ver a otros como yo, que aún están luchando esa guerra interior entre vergüenza y esperanza. A veces me acerco. No para dar caridad, sino para mirar a los ojos y decir, yo estuve ahí. Y salí. Tú también puedes. Y si tú estás leyendo esto y te reconoces, si alguna vez te han hecho sentir menos, si alguna vez pensaste que no mereces soñar, si hay una parte tuya que grita pero otra que calla por miedo, déjame decirte algo que ojalá me hubieran dicho a mí. Tu historia tiene valor. Tu presencia importa. Y tu voz no necesita permiso para ser escuchada. No esperes a tener todo perfecto para empezar. Empieza con lo que tienes. Con lo que eres. La esperanza no es una certeza. Es una decisión. Y cuando decidas abrazarla, aunque la vergüenza aún esté ahí, verás que empieza a retroceder. Solo una cosa más. Dicen que las historias tienen poder. Y que cuando alguien escucha una que le resuena, puede cambiar su vida. Si este pedazo de mi historia conectó contigo, guárdala. No por mí, por ti.
Y si quieres caminar más acompañado en este tipo de camino, quédate por aquí. Tal vez no tengo todas las respuestas, pero tengo algo que vale la pena compartir. La certeza de que nadie es nada, y que cada vida merece ser contada con dignidad. Abrir una cuenta bancaria, para muchos, es solo un trámite. Un formulario. Un número de identificación. Una firma al final de una hoja que apenas se lee. Pero para mí, ese día fue mucho más que eso. Fue una especie de ceremonia íntima. Un acto simbólico de reconciliación conmigo mismo. Una puerta que por fin se abría. Después de años golpeando en silencio. Durante mucho tiempo, ser 50 era también ser sin voz. Era como vivir a medias. Era cobrar en efectivo, esconder el dinero, depender de otros, pedir favores para hacer una transferencia o un pago. Era como si el sistema me dijera, eres demasiado poco para tener acceso a lo que otros usan sin pensarlo. Era sentirme siempre en los bordes. Invisible. Desconectado del mundo real. Y no era solo el dinero. Era lo que significaba no tener cómo probar que existía. Que tenía ingresos, que estaba construyendo algo con mi vida. Recuerdo la primera vez que intenté abrir una cuenta. Fui con una mochila rota, unos papeles arrugados, una carta de mi empleador temporal escrita a mano, y el miedo en el pecho. La mujer en el mostrador ni siquiera me miró a los ojos. Revisó mis papeles con cara de fastidio. Me dijo que faltaba algo. Una prueba de domicilio. Un documento suizo. Un contrato fijo. No supe qué decir. Solo asentí con la cabeza, tomé mis cosas, y salí fingiendo que no me dolía. Pero me dolía. Porque no solo me negaban una cuenta. Me estaban negando un lugar en la sociedad. Un símbolo básico de confianza. Pasaron años desde aquel intento. Y durante ese tiempo, aprendí a vivir al margen. A cobrar en mano. A cambiar efectivo con compañeros. A esconder billetes en calcetines y libros vacíos. Vivía con miedo. Miedo a perder lo poco que tenía. Miedo a no poder demostrar mis movimientos. Miedo a que me dijeran otra vez, tú no puedes. Y, sin embargo, seguí luchando. Recuerdo exactamente qué día me atreví otra vez. Había conseguido regularizar mi situación. Tenía un permiso de residencia. Un contrato de limpieza. Y ya llevaba meses con un pequeño equipo trabajando conmigo. Era un día gris. Lloviznaba. Tenía los papeles guardados en una carpeta nueva. Con separadores de colores que yo mismo había hecho con cartón reciclado. Me paré frente a la sucursal como quien va a declarar una guerra pacífica. Me temblaban las manos. No porque no tuviera todo, sino por miedo a revivir la misma escena. La mirada indiferente. El rechazo. Pero entré. Y algo era diferente esta vez. Había un joven en el mostrador. No mayor que yo. Tenía una sonrisa amable. Me saludó en alemán. Y cuando vio que mi acento era fuerte, me preguntó si prefería español o inglés. Le dije que prefería hablar despacio. Y él bajó el ritmo. Respiré. Sentí que algo en mí empezaba a aflojarse. Le expliqué que quería abrir una cuenta. Que tenía mis documentos. Que tenía una pequeña empresa registrada. Que no necesitaba crédito, solo un lugar donde estar seguro. Él me pidió los papeles. Los miró con atención. Me hizo preguntas. Pero, por primera vez, sentí que alguien me tomaba en serio. La firma temblorosa de un hombre que no quería temblar. Cuando llegó el momento de firmar el contrato, me sudaban las manos. Sentía que el bolígrafo pesaba 1 tonelada. Y no porque dudara, sino porque en ese momento me vinieron a la cabeza todos los días en que dormí en el suelo. Todas las veces que conté monedas para comprar pan. Todas las veces que tuve que fingir que no me importaba no tener nada. Y ahí estaba yo, firmando algo que para muchos es nada. Pero que para mí era todo. Esa firma fue una declaración silenciosa. Estoy aquí. Existo. Y merezco estar aquí. Salí con una carpeta nueva.
con un contrato, una tarjeta provisoria y algo más. Dignidad. Reconocimiento. Respeto. No me dieron una medalla. No sonó ninguna música. Nadie aplaudió. Pero dentro de mí, hubo una celebración íntima. Más profunda que cualquier fiesta. Ese día no fui a trabajar. Me tomé el resto del día libre. Caminé por la ciudad sin rumbo. Me metí en una cafetería pequeña. Pedí un café con leche y un pan de chocolate. Abrí mi carpeta y la puse frente a mí, como si fuera un trofeo. Y por primera vez en años, lloré en público sin vergüenza. Nadie me preguntó qué pasaba. Y no lo necesitaba. Era una victoria interna. Una batalla ganada contra la invisibilidad. Desde entonces, cada pequeño paso fue diferente. Ya no cobraba escondido. Ya no dependía de otros para guardar mi dinero. Pude pagar servicios, hacer transferencias, emitir facturas. Empezar a construir un historial. Y, sobre todo, pude empezar a soñar con crecer. No era solo una cuenta. Era una puerta abierta a otro nivel de vida. Hoy tengo más de una cuenta. Tengo cuentas personales, de empresa, cuentas en línea, tarjetas, historial limpio. Pero ninguna de ellas se compara con la primera. Esa que abrí con manos temblorosas y corazón acelerado. Esa que me hizo sentir por primera vez parte del mundo real. Y si tú estás del otro lado, leyendo esto, quizás te suene familiar. Quizás también has sentido que no perteneces. Que no tienes acceso a lo que parece básico para otros. Que te falta algo que no puedes explicar. Yo estuve ahí. Y quiero decirte algo. No es tu culpa. Pero si está en tus manos cambiarlo. No importa si hoy no tienes todo. Importa que no dejes de buscar tu lugar. Porque lo mereces. Y si alguna parte de esta historia tocó la tuya, quédatela. Guárdala contigo. Y si este espacio que estamos construyendo juntos resuena contigo, no lo pierdas. Hay más que decir. Más que sanar. Más que compartir. Nos estamos encontrando aquí. Y eso, ya es parte de la transformación. Cuando uno empieza un negocio desde abajo, desde lo más profundo del no tener. Lo primero que se siente no es orgullo. Es miedo. Miedo a no estar listo. Miedo a fallar. Miedo a que alguien te mire a los ojos y descubra que, en el fondo, aún no te sientes capaz. Así fue para mí. Yo había logrado lo que parecía imposible. Registrar una pequeña empresa de limpieza. Conseguir los primeros papeles. Tener una cuenta bancaria. Imprimir unas tarjetas de presentación con mi nombre. Pero ahora venía lo más aterrador. Cumplir con lo que había prometido. Los primeros clientes no fueron clientes. Fueron pruebas emocionales. El primero fue una señora suiza, mayor, dueña de una propiedad de lujo en las afueras. Me llamó después de que un vecino, a quien le había cortado el césped un par de veces, le dio mi número. Me dijo, necesito que limpien una casa completa antes de una visita importante, ¿puede? Yo no dudé. Le dije que sí. Claro que sí. Pero al colgar, me senté en una silla de plástico rota. Y comencé a sudar frío. Tenía una escoba vieja, 2 trapos, un balde y una aspiradora prestada. Mi equipo era yo y un compañero que había dormido conmigo en el mismo albergue de emergencia hacía 2 años. La noche antes del trabajo no dormí. Revisé 1000 veces lo que tenía. Limpié los trapos. Hice una lista en papel de cada rincón que debía cubrir. Ensayé mentalmente cómo hablar con la clienta. Cómo responder si se quejaba. Cómo reaccionar si algo salía mal. Lo que estaba en juego no era solo el dinero. Era mi imagen. Mi dignidad. Mi intento de salir del anonimato. Llegamos temprano. Demasiado temprano. Esperamos 20 minutos afuera del portón. Mi compañero me decía, no te pongas nervioso. Solo es una casa. Pero no lo era. Era la posibilidad de que alguien hablara bien de nosotros. De que nos recomendara.
de que creyera que lo que hacíamos tenía valor. Cuando entramos, todo parecía de revista. Pisos de madera, paredes blancas, lámparas colgantes. Un jardín que parecía de postal. La señora era amable, pero distante. Nos mostró todo con precisión. No pidió precio. Solo dijo: espero que quede bien. Me fío de lo que me dijeron. Cada movimiento me pesaba. No porque fuera difícil, sino porque no quería fallar. No quería confirmar los prejuicios. No quería que al final del día ella pensara: claro, por eso cobran menos. Por eso no son suizos. Limpie con devoción cada mancha, cada esquina. Apliqué lo que sabía y lo que había aprendido en libros, videos de YouTube y pura lógica. Estuvimos 7 horas ahí, sin parar, sin almorzar. Al final, la señora volvió. Caminó por la casa en silencio. Miraba, tocaba superficies, se fijaba en detalles. Yo estaba de pie, con las manos entrelazadas, sintiendo que en cualquier momento diría: esto no está bien. Pero no. Se giró y dijo: está impecable. Gracias. Mañana les transfiero. Yo asentí, mudo. Y cuando salimos de ahí, lloré. Ese fue el primero. Luego vinieron otros. Pero el miedo no se fue. Cambió de forma. Ahora tenía miedo de que no me alcanzara el tiempo. Miedo de que no pudiera sostener la calidad. Miedo de que un cliente me difamara por algo mínimo. Miedo de no entender bien lo que pedían. Miedo de no ser suficientemente profesional. Y todo eso, lo disfrazaba con sonrisas, con buena disposición, con puntualidad extrema, con exceso de trabajo. Recuerdo uno de los peores momentos. Una clienta me escribió por WhatsApp: hay polvo detrás de la cortina. Lo vi cuando abrió el viento. Era un mensaje frío, pero para mí fue una daga. Revisé las fotos del trabajo. Recordé todo lo que hicimos. Pero no supe qué decirle. Pasé toda la noche pensando que eso bastaría para que hablara mal de mí. Que perdería más clientes. Que era el principio del fin. Le respondí pidiendo disculpas. Y al día siguiente fui yo mismo a limpiar ese rincón olvidado. Ella no estaba. Dejé una nota escrita a mano. Gracias por su observación. Este trabajo también me enseña. Me escribió horas después. No era tan grave. Pero gracias por volver. Eso dice mucho. Y yo entendí algo. Fracasar no es errar. Es rendirse. Y yo no iba a rendirme. Con cada cliente, algo en mí sanaba. No porque fueran perfectos, sino porque al ver que el esfuerzo era reconocido, mi identidad empezaba a reconstruirse. Ya no era el que dormía en el suelo. Era el que cumple. El que responde. El que trabaja bien. Y eso no era un título. Era un escudo contra las dudas. Pero aún hoy, el miedo a fracasar no desaparece. Solo cambia de lugar. Ahora tengo empleados. Tengo clientes fijos. Contratos. Contabilidad. Recomendaciones. Y sin embargo, a veces despierto con el mismo nudo en el estómago. Con la misma voz antigua que me dice: ¿y si mañana todo se cae, quién vas a ser otra vez? He aprendido a hablarle a esa voz. A decirle: puede que fracase, pero ya no soy el mismo de antes. Porque ahora no me muevo por miedo. Me muevo por propósito. Y si tú estás leyendo esto y estás empezando, si acabas de conseguir tu primer cliente, si tienes miedo de fallar, si cada crítica te parece una sentencia de muerte, respira. No estás solo. Nadie nace sabiendo. Todos empezamos con las manos temblorosas y el corazón en la garganta. Lo importante no es evitar el error. Es saber cómo respondes cuando algo sale mal. Es mantener la dignidad. Es aprender más rápido que el miedo. Tu primer cliente no será perfecto. Y tú tampoco. Pero cada intento,
cada error, cada mejora. Es una piedra más en el camino hacia algo sólido. Algo tuyo. Y un día, mirarás atrás. Y recordarás cómo temblabas de miedo. Y sonreirás. Porque sabrás que no te venció. Este espacio que estamos creando aquí, entre tú y yo, es para eso. Para hablar con verdad. Para compartir sin filtros. Para que, si tú estás en tu primer cliente, no camines solo. Yo no tuve a nadie que me contara esto. Por eso hoy, si puedo dejarte algo, es esta certeza. Fracasar no es el final. Es parte del camino. Y si quieres seguir este camino conmigo, no te vayas. Quédate. Porque lo que estamos construyendo aquí, no son solo historias. Es comunidad. Es espejo. Es compañía. Hay días en que despierto antes de que suene el despertador. No por obligación, ni por ansiedad, sino por costumbre. Una costumbre que el alma nunca olvida. La costumbre de sobrevivir. Cuando uno ha vivido en el suelo, literal y emocionalmente, no se le olvida cómo se sentía despertar con frío, buscar comida con monedas contadas, hacer planes sin saber si llegarás al final del mes o de la semana. Y sin embargo, aquí estoy, en una habitación limpia, con una cama caliente, con un café recién hecho en la mano. Han pasado años. He fundado mi empresa. He abierto cuentas. He tenido clientes, empleados, impuestos, logros y errores. Y aún así, cada vez que piso la calle, el suelo me habla. El suelo fue mi primer hogar. Literalmente. Una vez dormí 6 meses en el mismo colchón de espuma, doblado sobre palés de madera que alguien tiró en la calle. Otra vez fue en una colchoneta de gimnasio en un refugio de emergencia. Y otras, ni eso. Solo el suelo. Directo. Con la mochila de almohada. Recuerdo sentir como el frío se colaba por la espalda. Como los sonidos de la ciudad entraban en el cuerpo como agujas. Como uno aprende a cerrar los ojos. Pero no del todo. Porque confiar también puede ser peligroso. Ese suelo, que muchos despreciarían, fue donde aprendí lecciones que hoy me mantienen en pie. La humildad no fue una virtud. Fue una necesidad. No tenía nada que demostrar. Porque no tenía nada. Y en ese vacío, descubrí mi esencia. Mi capacidad de escuchar. Mi instinto de cuidar. Mi resiliencia. Dormir en el suelo no me quitó la dignidad. Me la devolvió. Porque cuando te quitan todo, cuando lo pierdes todo, te das cuenta de lo que realmente importa. Y eso, nadie te lo puede volver a quitar. Los momentos más bajos me dieron altura. Parece irónico, pero es cierto. Fue desde abajo que empecé a ver más claro. El que está en la cima, muchas veces no mira. Solo sube, acumula, compite. Pero el que está en el suelo, tiene otra perspectiva. Mira hacia arriba con hambre de justicia, de mejora, de paz. Pero también hacia los lados, viendo a otros que, como él, esperan una señal, una palabra, una oportunidad. Allí entendí lo que nunca enseñan en libros de negocios. Si tu éxito no levanta a otros, no vale la pena. Aprendí a leer miradas antes que contratos. A detectar el desprecio detrás de una sonrisa. A sentir la compasión sincera detrás de una mirada silenciosa. A distinguir entre quien da limosna y quien da respeto. Porque en el suelo uno se vuelve experto en humanidad. No por teoría, sino por roce, por calle, por piel. Y cuando comencé a levantarme, quise llevar conmigo esas lecciones. Por eso, hoy no contrato por CV. Contrato por actitud. Por energía. Por ganas. Y nunca olvido cómo se siente estar al otro lado. Volar no fue subir. Fue liberarme. Durante años pensé que volar era tener dinero. Tener una oficina. Un coche. Una tarjeta de crédito. Y cuando lo logré, no sentí lo que esperaba. Lo que de verdad me hizo volar
Fue el momento en que un empleado me dijo: «Gracias, jefe. Aquí me siento persona». Ahí volé. Porque entendí que mi viaje no era solo mío, que si lo usaba bien, podía abrir puertas a otros, y que cada uno que se levantaba, me empujaba también a mí. A veces vuelvo a los lugares donde dormí, no por nostalgia, sino para recordar, para mirar al yo que fui y decirle: «Lo lograste». Y también para ver si hay alguien ahí, esperando una señal. No doy dinero, doy tiempo, doy conversación, doy mi historia, porque aprendí que no todos necesitan que los salven, solo que los escuchen, y que alguien les diga que sí se puede. Hoy vuelo con los pies en la tierra. No me creo más que nadie. No olvido que cualquier cosa puede cambiar. No dejo de trabajar, de aprender, de agradecer. Pero ya no camino encorvado. Ya no miro al suelo por vergüenza. Lo miro por gratitud. Porque fue ahí donde empezó todo. Donde descubrí que mi valor no dependía de dónde dormía, sino de cómo me levantaba cada día. Y si tú estás leyendo esto, si alguna parte de esta historia te toca, si sientes que estás aún en ese suelo, que nadie ve tu esfuerzo, que el mundo no te da lugar, escúchame. No eres invisible, no eres menos, y no estás solo. Estás en el lugar donde empieza la transformación, donde, sin saberlo, estás recogiendo las fuerzas que mañana te van a impulsar. Porque el suelo, aunque duela, enseña, moldea, prepara. Y si te mantienes firme, si crees un poco cada día, si te aferras a tu dignidad como a la última cobija, un día vas a volar. Y no lo harás para huir. Lo harás para mirar desde arriba, agradecer al pasado, y tender la mano a otros. Este es el final de mi historia, por ahora. No sé qué vendrá. No prometo perfección, ni una vida sin tropiezos. Pero sí puedo decirte esto. Si llegaste hasta aquí, ya estás caminando conmigo. Y eso, ya lo cambia todo. Tal vez no fue casualidad que tú hayas leído hasta aquí. Tal vez tu historia y la mía tenían que encontrarse, aunque sea por unos minutos. Así que si esta historia resonó en ti, guárdala contigo, hazla tu espejo, y si lo deseas, camina cerca, porque seguir contando esto no es por fama, es por alma. Y aquí, en este rincón, estás invitado siempre que necesites volver a creer, que desde el suelo también se puede volar.